informáticos y software conectados entre sí para enviar y recibir datos con la finalidad de compartir y recibir todo tipo de recursos. Existen tres elementos fundamentales para lo que es el medio de transmisión. En esos son tres, que es el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor es la persona u ordenador, en este caso, que va a enviar un mensaje. El mensaje es el conjunto de información que se está enviando. El receptor es la persona u ordenador que va a recibir información enviada. Los medios de transmisión consisten en el elemento que conecta físicamente a las estaciones de trabajo, al servidor y los recursos de red. Entre los diferentes medios utilizados en la LAN se puede mencionar el cable de par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Como pueden ver aquí, están conectados varios ordenadores con un servidor, los cuales tienen un medio de transmisión guiado. Como pueden ver aquí, es un cable par trenzado que puede ser un cable UTP. Actualmente la gran mayoría de redes están conectadas por algún tipo de cable que actúa como medio de transmisión, por donde pasan las señales entre los equipos. Disponen una gran cantidad de tipos de cables para cubrir las necesidades y tamaños de las diferentes redes, de las más pequeñas a las más grandes. Existe una gran cantidad de cables. Algunos fabricantes de cables publican unos catálogos como más de 2000 tipos de diferentes que se pueden agrupar en tres principales tipos de cables, los cuales son coaxial, par trenzado y fibra óptica. Como pueden ver, el par trenzado está cubierto por varios hilos, los cuales son enlazados y tienen un código de colores. Acá está el cable coaxial. El cable coaxial tiene un núcleo de cobre, un aislante, una malla y un cubridor para lo que es todo el cable por dentro. El siguiente es la fibra óptica. La fibra óptica es igual compuesta por núcleos, por un núcleo, por un forro y por una malla. La diferencia en estos tres, los cuales el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica, es la cantidad es el tamaño en donde va a ser instalada la red. O sea, va a cubrir más información, va a transmitir más información y el otro va a transmitir menos. Dentro de los medios de transmisión existen dos, que son los más importantes, que son los guiados. Que los guiados es la información que va a ser transmitida mediante un elemento físico, como los tres que ven aquí. Y los no guiados son ondas o son rayos infrarrojos que van a transmitir igualmente la información. Su característica principal va a ser, entre guiados y no guiados, va a ser la velocidad de traslado de información. Los servidores. Para comenzar, les voy a dar un concepto sobre qué es servidores. Bueno, un servidor dentro de informática es la unión principal de nodos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes nodos, que son los clientes, y el nodo principal vendría a ser el servidor. Como podemos ver aquí en el ejemplo, el cliente realiza una petición al servidor y el servidor manda una respuesta hacia el cliente. Voy a hablarles después sobre los diferentes tipos de servidores. Voy a comenzar con el servidor de archivos. El servidor de archivos es el que almacena varios tipos de archivos y los distribuye a sus clientes. Como podemos ver en el ejemplo, los diferentes clientes o PCs realizan una petición y él distribuye los diferentes archivos que ellos realizan su petición. Servidor de impresiones. El servidor de impresiones es aquel el que imprime dependiendo del orden que mandan los clientes las impresiones. Como podemos ver, aquí tenemos un grupo de PCs y aquí tenemos el servidor de archivos. Por ejemplo, esta PC sería la PC1, manda en último lugar, la impresión saldría en último lugar. El servidor de correo. El servidor de correo es aquel que almacena, envía y recibe otras operaciones de correo, como por ejemplo este sería un servidor automático en el cual se almacenarían los datos de los clientes y cuando se requiera
envía correos en masa para no estar enviándolos uno por uno. El servidor proxy. Este servidor es muy útil dentro de una red, ya que este servidor nos permite el enlace o nos deniega el enlace a páginas de internet. Como podemos ver en el ejemplo, este es el servidor que nos conecta a las páginas como puede ser en Facebook, o también nos puede restringir dentro de una red o solamente para una PC. El servidor web. El servidor web es el que almacena páginas web de cualquier tipo. Es aquel que nos conecta con el mundo y también nos almacena los hosts de las páginas web que podría utilizarse dentro de una red. El servidor de base de datos. Este servidor es muy útil dentro de una red, ya que en este se almacenan los datos, puede ser de estudiantes o de empleados de una empresa. Dentro de este servidor se registrarán varios datos importantes que el cliente requiere, y cuando el cliente realice una petición, como sería un buscador, este buscará automáticamente los datos del cliente que se requieren. El servidor de seguridad. Este servidor es muy útil dentro de una red, ya que provee la seguridad necesaria para que no exista robo de información, infecciones maliciosas que normalmente hay dentro de una red. Además de contar con un cortafuegos, que es muy útil dentro de la red también. El servidor dedicado. Este servidor es aquel que se dedica a cumplir varias tareas dentro de una red, como puede ser impresiones. Se le puede adaptar para que cumpla varias funciones a la vez. El servidor no dedicado. El servidor no dedicado es aquel que cumple una sola función. Como vimos anteriormente, podría ser el de seguridad, las impresiones, y solamente se va a dedicar a cumplir un solo rol y no varios a la vez. Simbología. ¿Qué es una simbología de red? Bueno, la simbología de red no es más que la forma gráfica de representar cada uno de los elementos que componen una red, como son la computadora de escritorio, la computadora portátil, el switch, el firewall, la nube, el router, el modem, la impresora dentro de una red, como podemos observar en cada elemento en la pantalla. Lo que es una computadora de escritorio. Creo que todo el mundo conoce una computadora de escritorio. Es un ordenador que cada usuario lo puede utilizar, que es un dispositivo tipo desktop. La computadora portátil, también conocida como laptop, netbook, también es un ordenador que sirve como usuario dentro de una red. El switch, como podemos ver en las imágenes, es un componente que interconecta dos o más segmentos dentro de una red. Es similar a un puente de datos, ya que transmite información de un segmento a otro. A continuación vamos a hablar sobre lo que es el firewall. El firewall, también conocido como cortador de fuegos, representa una pared de fuego, como podemos observar en las imágenes. Esta es una seguridad dentro de una red. El router es similar al switch, pero en versión mejorada. Vamos a ver que tiene unas dos antenas que nos sirven para la interconexión de internet inalámbricamente. Es un dispositivo de interconexión de redes entre ordenadores. Sirve para conectar dos redes o más. La nube. Bueno, dentro de la nube lo que nos sirve es para almacenar información dentro del internet. Se utiliza dentro de dispositivos dentro de una red. Como podemos observar en la imagen, tenemos varios dispositivos dentro de una misma red que podemos utilizarlo en la nube. El modem, podemos observar que es similar a un switch, pero en versión mejorada. Permite la transferencia de datos a través de una línea telefónica desde una computadora a otra. Igual, como podemos observar, tiene dos pequeñas antenas que nos sirven para la conexión inalámbrica. La impresora. Bueno, en los últimos días las impresoras
vienen con conexión a internet, ya que nos sirve de mucha utilidad para lo que serían las redes. Algunas impresoras toca conectarlas con un cable, o muchas de las veces ya vienen con conexión inalámbrica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es de mucha utilidad para poder compartir recursos dentro de una red. Bueno, y esto es todo lo que les puedo hablar sobre lo que sería la simbología dentro de una red. Gracias. Clasificación de la red. Se clasifica por su tamaño, es decir, la extensión física en que se ubican sus componentes desde una aula hasta una ciudad, un país o incluso el planeta. Se clasifica en redes de área amplia o WAN, redes de área metropolitana o MAN, redes de área local o LAN, redes de área de almacenamientos o SAN, redes de área personal o PAN. Las redes de área amplia o WAN. Estas cubren varias áreas de trabajo dispersas en un país o varios países o continentes. Para lograr estas se necesitan distintos tipos de medios: satelital, cable interoceánico, radio, etc. Redes de área metropolitana o MAN tienen cubrimiento en ciudades enteras o partes de las mismas. Su uso se encuentra concentrado en entidades de servicio público como bancos. Redes de área local o LAN permite la interconexión desde unos pocas hasta millones de computadoras en las mismas áreas de trabajo, como por ejemplo un edificio. Solo las redes más pequeñas que se abarcan de unos pocos metros a unos pocos kilómetros. El funcionamiento de las redes de área local. Este es un conjunto de computadoras ubicadas en un edificio o lugar cercano. Además consta de servidores, estaciones de trabajo, cable o tarjetas de red. También de programas de computadora instalados en los equipos inteligentes. Esta red permite la comunicación de las estaciones de trabajo entre sí y el servidor y los recursos asociados a él. Para dicho fin se utiliza un sistema operativo de red que se encarga de la administración de los recursos, como así también las seguridades y control de acceso al sistema interactual con el sistema operativo de las estaciones de trabajo. Red de área de almacenamiento o SAN. Una SAN es una red dedicada al almacenamiento que está conectado a las redes de comunicación de una compañía, además de contar con interfaces de redes tradicionales. Los equipos con acceso a SAN tienen una interfaz de red específica que se conecta a la SAN. Redes de área personal o PAN. Se establece que las redes de área personal son una configuración básica llamada así mismo personal, la cual está integrada por los distintos dispositivos que están situados en el entorno personal y local del usuario, ya sea en la casa, trabajo, carro, parque, centro comercial, etc. Esta configuración le permite al usuario establecer una comunicación con estos dispositivos a la hora que sea de manera rápida y eficaz. Presentación y aplicación. El significado de cada uno representa, en físico representa las señales de transmisión, en el enlace presenta las direcciones físicas como MAC y LLC. En la red es las direcciones IP, transporte son la conexión de extremo a extremo de los datos, en sesión es la comunicación de los dispositivos de red, en presentación, representación de los datos, y en la aplicación los servicios a la red que se dan. Esto constituye al TCP, las cuales incluyen la aplicación, que está ubicada por aplicación, presentación y sesión. En transporte, va de transporte, en red, de red, y la interfaz de física, va el enlace y físico. Lo cual esto significa que la aplicación son las herramientas del usuario por los fallos de la red o de la transferencia de archivos. En el transporte actúa como una interfaz. En el internet son las herramientas para la red que permiten la comunicación de computadoras y acceso a la red, la interfaz de red son para corregir así los errores que hayan en la computadora y en la red. Bueno, yo les voy a hablar sobre las topologías de redes. La topología o forma lógica de una red se define como una forma de tender el cable o estación de trabajo individuales por muros, suelos, techos y edificios. Existe un número de factores a considerar para determinar cuál topología es la más apropiada para la situación dada de cada entidad o empresa. La topología es una red
configurada y adaptada a las estaciones de trabajo para conectarse entre sí. Tenemos varios tipos de topología. Ahorita vamos a hablar sobre la topología bus. Esta topología permite que todas las estaciones reciban información que se transmite de una estación a otra. Consiste en un cable con un determinador de cada extremo en que se juegan con los elementos de una red, como podemos ver. Topología anillo. Topología tray. Los datos en esta red fluyen del emisor hasta el concentrador. Esta realiza todas las funciones de la red, además de actuar como amplificador de datos. Como podemos ver, van así informados aquí a la máquina. Topología anillo. Las estaciones están unidas unas con otras formando un círculo por medio de un cable común. El último nodo de la cadena se conecta primero al cerrador del anillo. Las señales circulan con un solo sentido alrededor del círculo, generándose en cada nodo. Con esta metodología podemos ver que se forma el anillo que se conecta en la red. Esta es la topología doble anillo. Viene siendo la misma que el anillo, solo que es con otro sentido de cable así en forma de anillo. Topología en árbol. Esta estructura se utiliza en aplicaciones de televisión por cable, sobre la cual podría basarse las futuras estructuras de redes en alcanzar los hogares. También es utilizado en aplicaciones de redes locales, analógicas, de banda ancha. Podemos ver aquí una forma de algo. Protocolo de Internet. En informática y telecomunicaciones, un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitir información. Los protocolos pueden ser implementados por hardware, software o una combinación de ambos. Por ejemplo, el protocolo sobre palomas mensajeras permite definir la forma en que una paloma mensajera transmite información de una ubicación a otra. Nos presenta un protocolo de qué es, las propiedades, las clases y los tipos de protocolos más comunes. Entre el protocolo, las propiedades son cómo inicia y finaliza un mensaje, el procedimiento en el formato de un mensaje, en las clases notarial, red, internet, tratamiento, actuación y de investigación. Un protocolo de red es un conjunto que controla la secuencia de mensajes que ocurren durante una comunicación entre entidades que forman una red. Un protocolo de Internet son protocolos de red para la comunicación de datos a través de paquetes conmutados. El protocolo de tratamiento es un conjunto de actuaciones, procedimientos y exámenes auxiliares solicitando para un paciente o características determinadas. Un protocolo de notarial es una recopilación anual de documentos notariados. Las características más importantes de un protocolo son directo e indirecto. Un protocolo directo e indirecto son los enlaces de punta a punto y son directos, pero los elementos entre dos entidades en diferentes redes son indirectos, ya que intervienen elementos intermedios. Una característica es monolítica estructurada. Esta monolítica es aquel que el emisor tiene control en una sola capa de todo el proceso de transferencia. El protocolo estructurado, hay varias capas que coordinan y que dividen la tarea de comunicación. En el monolítico, en el simétrico o asimétrico, los simétricos son aquellos que las dos entidades que se comunican son semejantes en cuanto a poder, tanto emisores como consumidores de información. Un protocolo es asimétrico si una de las entidades tiene funciones directas de la otra, por ejemplo en clientes y servidores. Otra característica es el normalizado y no normalizado. Los no normalizados son aquellos creados específicamente por un caso concreto y que no va a ser necesario conectarlos con agentes externos. En la actualidad, para poder intercomunicar muchas entidades es necesario una normalización. Gracias. A continuación les vamos a explicar cómo elaborar una red. Para eso necesitaremos los siguientes componentes, que son los cables UTP, como podemos ver aquí, las laptops obviamente, y el switch, que funcionará como enrutador. Ahora vamos a proceder a conectar los cables en
con el switch. Cabe recalcar que también estar dentro del mismo grupo de trabajo en todas las computadoras. Bueno, a continuación procedemos a conectar los cables UTP en las tarjetas de red. Listo, y esto va a ir conectado al switch. Y así vamos a hacer con cada uno de nuestros dispositivos o estaciones de trabajo. Cabe recalcar que cada una de las estaciones de trabajo que contamos cuenta con diferentes sistemas operativos y eso no influye al momento de hacer una red. Por ejemplo, este de aquí posee el Windows 8.1, este de acá es la de Windows 7 y las otras respectivamente son Windows 8. Para cambiar el grupo de trabajo, lo primero que debemos hacer es acceder a la página, a mi PC, clic derecho en este equipo, propiedades. Aquí podemos observar el grupo de trabajo en el que se encuentra. Los de la mayoría tienen el siguiente nombre, que es trabajo. Para eso le procedemos a cambiar en esta parte de aquí donde dice cambiar, para cambiar el nombre del equipo. Grupo de trabajo, le ponemos el que ya habíamos dicho previamente. Aceptamos y una vez que acepte el nombre del trabajo se procederá a iniciar. Ya se unió correctamente y ahora reiniciaremos. Una vez hecho esto podemos ver que ya es capaz de reconocer la red. Y aparecen los nombres de las tres computadoras que permanecen en la misma red. También debemos modificar la dirección IP para que pueda ser para que después sea reconocido dentro de un mismo rango. Proceder a cambiar la dirección IP, nos vamos a donde está nuestra red, damos clic derecho sobre ella y clic en abrir centros de redes y recursos compartidos. Nos aparece una ventana en donde nos vamos a cambiar la configuración del adaptador y ahí va a estar nuestra red, que es Ethernet. Damos clic derecho, propiedades y buscamos el protocolo TCP/IP4, propiedades. Bueno, a continuación nos va a aparecer esta opción donde nos dice obtener una dirección IP automática, la cual debemos usar la que está abajo, usar una dirección IP fija. Vamos a poner la 192.168.10.1. La máscara de red va a ser 255.255.255.0. Y eso sería todo. Las IP se colocan de manera seguida, es decir, en rango. La IP de allá fue la 1, la de acá será la IP número 2 y la 3 y respectivamente la 4. De esta manera ya tenemos un rango establecido para las IPs. Y
Suele ocurrir un error muy común que es la de que nos pide escribir credenciales de red, nos pide nombre de usuario y contraseña. Esto para solucionar este error, nos vamos a equipo, a abrir panel de control, redes de internet, elegir grupo en hogar y opciones de uso compartido. Nos vamos a cambiar la configuración del uso compartido avanzado y vemos aquí todas las opciones que nos aparecen, que nos suelen ser muchas veces restricciones. Aquí aparece el uso compartido con protección por contraseña. Esto se activa cuando uno de los usuarios tiene contraseña, o muchas veces ni siquiera tiene, pero de todas formas aparece. Lo que debemos hacer es deshabilitar este icono de activar uso compartido con protección por contraseña y guardamos los cambios. Y una vez que esto ocurra ya se habrá solucionado el problema. Para compartir un archivo o una aplicación, lo único que debemos hacer en una red es transferir el archivo a la carpeta que se está compartiendo. En este caso vamos a usar una canción, la vamos a copiar en la siguiente carpeta, que es en usuarios y aquí. Esa es la carpeta que permite transmitir los archivos en una red. Como pueden ver, aquí necesita permiso de administrador para copiar esta carpeta. Le damos en continuar y la carpeta se copia. Ahora nos dirigimos a la PC que es la que recibirá el archivo. Simplemente ingresamos a la PC de esa dirección y usamos en user y ya podemos ver que la carpeta se compartió. Eso es todo.